Bueno, ¿en qué misterio habíamos quedado de Pistisofía? ¿Cuál fue el último misterio que tomamos? ¿El último punto? ¿Alguien se acuerda? Misterio de arrepentimiento. Nadie se acuerda. Vamos a empezar de nuevo entonces. ¿Quinto qué? ¿Arrepentimiento o quinto misterio? Bueno, gracias. Quinto arrepentimiento. Está bien. Lo habíamos explicado el quinto, ¿no? El rechazo a la fuerza del caos. Bueno, antes de comenzar con Pistisofía, vamos a aprovechar a dar otras enseñanzas que nos vienen preguntando algunos participantes, en especial Michael que está acá, que están relacionadas con la curación. Entonces así no se hace tan monótona la clase, ¿no? Espera que yo le doy. Bueno, una de las preguntas que me ha hecho en privado Michael es acerca de la piedra, ¿no? La piedra que se utiliza eh, para diagnosticar. Bueno, en cualquier selección de piedras, hay alguna gente que dice muchas veces que la piedra es la que lo tiene que elegir a uno, pero en realidad uno tiene que sentir esa conexión con la piedra. No es que la piedra lo elige a uno. Uno cuando toma la piedra entre sus manos, la siente distinta al resto y siente como que hay una armonía y un equilibrio con esa piedra cuando se va a utilizar el cuarzo para el diagnóstico. Más no, yo les voy a enseñar, pero no es que con esto estemos autorizando. Yo para diagnosticar con el cuarzo, después de trabajar bastante tiempo, recibí la autorización en su momento del maestro Lasmi. Creo que fue el único que le pidió autorización. Y hubo gente, sí, hubieron algunas personas que, como copiaban todo lo que hacía el maestro, directamente se largaron solos a utilizar un cuarzo y realmente desconocían cómo se trabajaba porque eh, cuando hay que aprovechar muchas veces cuando hay un maestro con cuerpo físico para preguntarle todas las dudas que uno tiene, y en especial en el caso del maestro Lamy, que fue el que de una manera u otra todos copiamos el diagnóstico con el cuarzo, porque lo vimos, por lo menos en esta vida, lo vimos a él por primera vez diagnosticando. Yo cuando lo conocí al venerable maestro Lasmi, yo me acuerdo que comenzó diagnosticando con el vaso de agua, con la práctica que enseña el maestro Samael, de el vaso de agua y mirar sobre el vaso de agua. Después, eh, después de un tiempo pasó a lo que fue el cuarzo, ¿no? Entonces acá entra lo que es la selección del cuarzo. El cuarzo tiene que ser lo más puro posible, ¿no? Con esto estoy diciendo lo más transparente posible, pero cuidando siempre que no le vendan vidrio por cuarzo, ¿no? Teniendo esa precaución. Entonces, cuando uno encuentra las puntas de cuarzo, porque se diagnostica con las puntas de cuarzo,
que se puede utilizar. Yo utilizaba una de doble punta y después cuando el maestro desencarnó, me regalaron el cuarzo de él con el cual diagnosticaba, me lo dejó para mí. Y bueno, eso desgraciadamente fue perdido, lo perdí, pero eh, no tenía nada que ver con el tamaño. El cuarzo que yo utilizaba precisamente tenía como unos 12 centímetros de largo, doble punta, y el cuarzo que utilizaba el maestro casi no tenía punta, tenía una punta era más bien oval, un cuarzo oval, más bien puro, quiere decir que no tenía muchas vetas adentro, y bueno, lo que importaba era la vibración del cuarzo, porque la vibración del cuarzo, ¿por qué? Porque indica eh, la vida que tiene ese cuarzo, ¿no? Entonces, cuando uno trabaja con algo, sea con tarot, sea con lo que sea, con cualquier elemento que uno quiera, su espada, todo, tiene que comenzar a magnetizarla para que eso le empiece a dar resultados. Entonces, el cuarzo, los que quieren trabajar con el cuarzo deben aprender y lo primero que hay que hacer es llevarlo siempre en el bolsillo de uno, siempre cargarlo en el bolsillo, ¿no? Es una incomodidad porque a veces, yo me acuerdo que a veces estaba realizando tantos trabajos de teurgia que realmente cuando me iba a sentar era un problema, tenía unos bolsillos rotos, porque imagínense que una punta de cuarzo te rompe el bolsillo, entonces eh, es todo un problema, ¿no? Pero a veces en un momento bueno, me compré una alforja para llevar todas las cosas conmigo, porque ya los bolsillos ya no dan más. Pero creo que es fundamental que se comprenda que se tienen que magnetizar con el elemento que van a utilizar. Entonces, cuando seleccionan el cuarzo, uno va por ejemplo, la selección con el cuarzo no es que precisamente con el mío, no es que yo salí a buscar un cuarzo, me acuerdo así fue la situación. Yo estaba en un lugar y justo vendían cuarzos, estaba en 11 y vendían cuarzos por kilo, piedras de cuarzo por kilo, que así se vende el peso. En Argentina por lo menos se vende por peso el cuarzo, de acuerdo a lo que pesa. Y me acuerdo que yo vendía cuarzos, ¿no? Y no me convencí ninguno, yo los vendía. Y un día entró uno, agarré uno dentro del kilo que compré y realmente sentí una afinidad con ese cuarzo y fue el cuarzo que me quedé. Y habían pasado por mis manos fácilmente 2 o 3 kilos de cuarzo hasta que encontré el que me era afín, ¿entienden? Con el cual yo sentí una vibración. ¿Pero por qué? Yo le voy a decir lo que yo sentía y cómo lo corroboraba el venerable maestro Nasmi, ¿no? Pero yo siempre digo, y no estoy de acuerdo con esas famosas palabras, el maestro dijo, ¿no? O el maestro hizo y se arman tantos problemas con esas palabras. A ver qué quiero una cosa. Bueno. Entonces, cuando uno selecciona el cuarzo y es afín, yo le pregunté al maestro, le dije, me acuerdo, le dije, bueno, ya encontré el cuarzo, le dije. Y me dice, bueno, ahora hay que pasarlo por los 4 elementos de la naturaleza, ¿no? Entonces me acuerdo que fui y lo enterré en un río, lo enterré en un río, ahí no se me desfigura tanto la cabeza. ¿Ahí me escuchan bien igual? ¿Sí? Bueno. Lo enterré en un río, después
con todo el miedo de que el río se lo llevara, ¿no? Porque vieron que, bueno, lo enterré en una parte baja de un río y lo enterré. Me acuerdo que lo dejé toda una noche en el río, en el río de Córdoba. Me aseguré que no hubiera creciente ni nada, cosa que no desapareciera. El río estaba bajito y lo dejé, trabajé con las ondinas y nereidas. Por supuesto que si se trabaja en el mar es exactamente igual, pero uno no lo puede dejar enterrado en el mar porque no lo encuentra más. Entonces, lo tiene que trabajar de otra manera. Cada uno se la ingenia, porque a mí el maestro me dijo, trabájelo con los cuatro elementos. Y no me dijo, hacer fuego de tal manera, hacer la tierra de tal manera, hacer el aire de tal manera, hacer el agua de tal manera. No, porque nosotros estamos en en el manejo de nuestra libertad, estamos dejando de lado mucho lo que se llama la libre iniciativa. Y a veces esa libre iniciativa viene de nuestra conciencia y nosotros por esos condicionamientos y esas creencias mentales fracasamos en trabajos de teurgia porque queremos seguir todos al pie de la letra. Es lo mismo que participar de un ritual, ¿no? De estos rituales que participan todos. Eh, si uno viera, por ejemplo, un ritual del maestro Samael, yo que lo he visto en video al maestro Samael ritualizar, el maestro Samael hacía cualquier cosa de lo que nosotros tenemos entendido hoy por procedimiento, ¿no? Estaba de zapatos negros, a veces estaba de sandalias, a veces estaba de zapatos blancos, no estaba, creo que estaba con el zapato que tenía, este, a veces tomaba la unción de frente a la Grey, de golpe la tomaba de espalda a la Grey, la tomaba a veces él, la Isis y la maestra al lado, arriba del altar. Entonces, eh, hay situaciones que yo las pongo como ejemplos de que no nos fanaticemos y cuando veamos algo distinto, no nos... que eso pasó cuando fuimos a Brasil, que algunas personas vieron algo distinto, ¿no? Y yo creo que a veces lo distinto es bueno. Lo distinto a veces es bueno. Es bueno para una persona que está muy arraigada a los hábitos, ¿no? Y no hablo de hábitos de monje ni de esos hábitos, sino de hábitos como costumbres, ¿no? Entonces, cuando ustedes vayan vamos a ponerle el nombre porque todos me van a preguntar, ¿es consagrar el cuarzo? Porque van a decir, si lo pasa por los cuatro elementos es como que lo consagra uno. No, no. Se pasa por los cuatro elementos. Si le quiere decir consagrar, díganle consagrar. Y si no le quiere decir consagrar, no le digan. A mí nunca se me dijo hay que consagrar el cuarzo. Yo me acuerdo que cuando lo enseñé, dije, ah, pero hay que consagrar el cuarzo. Entonces lo que estás haciendo es una consagración. Son cosas que la gente asocia y usted sabe que la mente nuestra trabaja por asociaciones. Entonces no se puede nunca estar libre y no se puede tener libertad de conciencia. Eh, si me ven un poquito así, que llegué 9:15, llegué a casa y estoy todo armado y todavía me estoy acomodando, ¿no? Sinceramente, estoy bien vestido para arriba, pero abajo estoy con pantalones cortos. Así que, este, es la realidad, ¿no? Bueno, entonces, eh, si algo que acá no vamos a trabajar todos es con la vergüenza, ¿no? Por lo menos no la vamos a tener. Bueno, entonces, después en la tierra lo enterré al cuarzo. Se me ocurrió que era la mejor manera de trabajar con el cuarzo, enterrarlo en un lugar. En ese momento yo pertenecía a la
a la institución, lo enterré en el santuario de curación, ¿no? Igual lo enterré bien lejos de todas las personas porque es que esto andan escarbando, me lo van a encontrar y me va a desaparecer. Y les digo, le digo textualmente lo que pensé, porque ustedes sabían que allá se caía una moneda y la encontraba y no la había más. Entonces, lo enterré. Después, con el aire, no me compliqué mucho, agarré y empecé a llamar y hice así, hacía así con el cuarzo, lo hacía tomar aire como si fuera, como si estuviera revolviendo un poncho, ¿no? Eso hice con el aire. Y con el fuego prendí una fogata y lo iba pasando por el fuego sin tratar de que se tizne cuando el fuego estaba más puro. Porque si cuando el fuego está, veo cuando el fuego, lo que hacen asado saben, cuando el fuego tizna o cuando no tizna. Entonces hay que hacerlo cuando el fuego no tizna. Para que no te quedes, lo vas agarrando. Si tenés una pinza, lo pones con una pinza. Ustedes se la van ingeniando. O si tienen aguante en el fuego para las manos, que se van a aguantar el fuego, ponen las manos y todo. Bueno, y así empecé a trabajar con el cuarzo en su momento. ¿Qué es lo que produce el cuarzo en el diagnóstico? Por eso uno tiene que tener una integración con la piedra. La magia de este elemental, de esta piedra, porque hay piedras vivas y piedras muertas. Las piedras muertas son las que no tienen ningún elemento. Y dentro de un cuarzo pueden haber un montón de elementales. Fíjense, si el cuarzo se parte al medio, se corta, ¿de qué lado queda el elemental? ¿En cuál de los dos pedazos queda el elemental? En los dos porque tienen múltiples. Yo hice esta pregunta, yo me acuerdo fue una de las preguntas primeras capciosas que le hice al maestro, cuando hablaba de los elementales de la piedra, sí, sí, pero si una piedra la partimos en 20 pedacitos, ¿cómo hacemos con los elementales? ¿Hay 20 elementales o hay algunos que quedan sin vida, otros con vida? ¿No? Entonces le estoy dando la respuesta que me dio él. Yo sinceramente no tuve problema porque no se me rompió ningún cuarzo hasta el día de hoy. Me desaparecieron, pero que se me hayan partido ninguno. Bueno, entonces lo que tiene el elemental del cuarzo es que uno lo pone, lo carga en la mano, ¿no? Y lo carga especialmente en la mano derecha. Acá no tiene que ver si es zurdo o diestro. Y lo pone en la otra mano, y la pone en la mano del paciente. Por supuesto que esto se va desarrollando. Al comienzo van a sentir, van a, todo es una cuestión de desarrollo. Al comienzo no van a sentir, el cuarzo que es lo que hace sentirnos a nosotros dentro de nuestro cuerpo, por eso tenemos que observarnos bien a nosotros mismos, qué es lo que nos pasa dentro nuestro. Porque cuando el cuarzo entra en contacto con esa persona, el elemental nos hace sentir los síntomas y los padecimientos que tiene la persona que estamos diagnosticando. Entonces uno va a sentir en la cabeza, va a sentir, o sea, yo me acuerdo que lo primero que empecé a sentir fueron las dolencias de riñones, las cosas más obvias, ¿entienden? Dolencias, dolores de cintura de la persona, dolores de cabeza, como las cosas más obvias. Aparte uno tiene que ser muy buen observador del paciente, ¿no? Porque cuando uno lo ve al paciente y ya ve que viene rengueando y agarrado de la cintura, ya sabe que ahí no hace falta tanto cuarzo, ¿no? O sea, hace falta ser un buen observador. El, el que quiere hacer la medicina, ejercer la medicina, tiene que ser un buen autoobservador. Aparte de, acá no le estoy hablando de médico gnóstico. El médico gnóstico tiene muchísimos requisitos. Estamos hablando de personas que quieren ejercer o ayudar al otro en algún aspecto de medicina natural.
porque tampoco vamos a fomentar lo que es el ejercicio ilegal de la medicina, porque tampoco, esto es una terapia alternativa, ¿no? Porque con eso se lucra muchísimo y es algo que yo personalmente he estado muy en desacuerdo entre las instituciones cuando se lucra con el dolor ajeno, ¿no? Y cuando hay una persona que exactamente tiene el padecimiento de los productos que vende el que diagnostica. A no ser que tenga una farmacia muy grande. Yo en los aspectos cuando yo diagnosticaba, yo nunca, sí, si bien tenía remedios, pero nunca diagnostiqué ninguno de los remedios que yo tenía, jamás. Siempre tuve ese cuidado. Lo mandaba a buscarlo, a comprarlo a otra persona o lo mandaba a comprar a una farmacia, pero nunca le daba de los que yo tenía en ese momento, algunos suplementos, jamás. Y si los tenía, se los regalaba. Entonces, eh, porque considero que es un karma muy terrible jugar con el dolor ajeno. Es un karma terrible. Por eso también me acuerdo que en Gesell, le estaba contando la otra vez que no terminé de contarlo, tuve una panadería y la cerré porque vivía regalando pan, vivía regalando las facturas, venían los chicos chicos y sin un peso y estaban con cada situación. Bueno, te pedían la factura, uno le daba la factura, le daba el pan, entonces me causaba más pérdida que beneficio. Entonces, porque familias carenciadas siempre uno encuentra. Entonces, va a empezar a sentir cosas pequeñas. Después hay que trabajar mucho y unirse con el sentido de la intuición, con el elemental del cuarzo, ¿no? Porque, por ejemplo, ya para diagnosticar un problema en la sangre, ¿no? Por ejemplo, una persona tiene anemia, por ejemplo, ¿no? Bueno, aparte de revisarle, mirarle el ojo y todo, y le ve el color de piel y se da cuenta uno, pero el cuarzo le hace sentir intuitivamente dentro de uno que hay un problema en la sangre. Uno siente que tiene, o sea, cuando yo diagnosticaba, yo sentía que yo tenía un problema en la sangre, no sabía cuál era. Disculpen, pero como salgo despejado, me acomodo el cuello al revés, entonces, bueno, entonces, eh, claro, este cuello es el que veo allá en la pantalla, entonces cuando me lo quiero me voy torciendo la camisa para el otro lado. Bueno, entonces, tiene que trabajar con la intuición, tiene que estar integrado con el elemental. Uno va a sentir algo en la sangre, va a intuir que tiene algo en su sangre. Así empieza. No empiece que van a poner un cuarzo y ya le van a leer toda la vida a la persona, todos los... No, 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 eso lleva mucho tiempo. Hasta que va a llegar un tiempo, va a llegar un momento donde ya no van a necesitar más del cuarzo, porque van a tener la habilidad de intuición para saber qué enfermedad tiene la persona que tienen enfrente. Si la persona se deja ver y si les dado ver. Porque en mi caso, eh, yo para mirar a una persona me tengo que enfocar en esa persona. No es que estoy frente a una persona y ya sé lo que tiene o lo que está pensando, no, no, no. Me tengo que enfocar. Y para enfocarme tengo que estar en un estado de conciencia acorde en ese momento. Eh, bueno, son varios requisitos, ¿no? Y varios requisitos que no solamente hay que hacerlos durante el diagnóstico, sino durante toda la vida, que es el trabajo del despertar. Entonces, ahí radica todo. Porque si estuviera despierto, uno no necesitaría tanto el cuarzo. Pero es algo que es muy bueno utilizar el cuarzo
también como un elemento de desviación de la atención, porque las personas que uno diagnostica con el cuarzo creen que la magia está en el cuarzo, si bien la magia está en el cuarzo, pero la magia en realidad está en uno, porque esto es teurgia, la magia está en uno. Ahí está. La magia está en uno. Entonces, es como el tarotista, los que tiran el tarot, que son videntes y tiran el tarot para que la gente se distraiga en las cartas, pero en realidad están viendo y uno ve que esas cartas, el que conoce de tarot, no tienen nada que ver con lo que le están diciendo. Bueno, entonces, uno tiene que, el cuarzo sirve para eso, como un elemento donde las personas fijan la atención. Y en esto, bueno, como el vaso de agua que usaba el maestro, el venerable maestro Nasmi, que todos prestábamos la atención le estoy hablando del año 88, 89, todos mirábamos el vaso. Me acuerdo que éramos todos unos salames, hablando de pronto, y todos mirando con el vaso así a ver si veíamos lo mismo que él, ¿no? Entonces, todos estábamos metidos entre el vaso de agua, hasta que yo entendí que el vaso de agua era para los tontos y para los tontos que querían ver el vaso de agua. Porque el que veía era el maestro con sus sentidos internos sobre el agua. Igual tiene su explicación lo del vaso de agua, ¿no? Yo lo he hecho y se lo puedo explicar otro día. Bueno, y cuando hagan un santuario de curación o un lugar de curación, que Michael, yo sé que le gusta mucho la medicina y quiere tener un lugar de curación, bueno, lo ideal es hacer el aro, ese aro ¿vieron del hula hula que bailan así, el aro circular? Lo colocan a cierta altura que no les moleste sobre la mesa de trabajo o el altar de trabajo que van a tener. La mesa de trabajo es de cedro circular de 3 patas. No tiene tamaño para el círculo. Si usted quiere hacer una mesita así o la quiere hacer así, yo le aconsejo que la hagan así, lo más grande posible, porque después no le van a entrar los implementos y van a tener que andar acomodando todas las cositas una al lado de otra y van a tener problemas. Pero la gente estatuye las cosas, es como decir, bueno, ¿cuánto tiene que tener el largo de la espada? ¿No? 80, 60, es como si fuera una batida a duelo, no sé, ¿no? Entonces, este, el tamaño del cuarzo tampoco varía mucho. Yo me había comprado un cuarzo así con el cual diagnosticaba y el maestro era así, que me regalaron era así chiquito. Entonces, eh, obviamente él había sentido afinidad con ese cuarzo y yo lo utilicé el cuarzo al maestro y realmente era un cuarzo que sí tenía una vibración muy alta y obviamente tenía ya la vibración del mismo maestro, ¿no? Que eso se fue, bueno, calculo que ya se habrá perdido todo. Entonces, y utilizan todos los implementos que el maestro dice en medicina oculta, van las 12 plantas sagradas en el aro colgadas, y ustedes ahí se preparan para ejercer lo que es la medicina. Que esto lo digo porque Michael tiene, los que no lo conocen, está en Colombia, y tiene una tienda y detrás de la tienda atiende a personas, eh, tiene conocimiento de ideología y todo. Entonces, él quería atender un par de personas, entonces decimos, bueno, ¿cómo hay que hacerlo? ¿No? Entonces, eh, esto es porque yo sé que le estoy debiendo esta respuesta hace varios meses, entonces quiero explicar esto rápidamente y después las dudas que vayan surgiendo, Michael, si me la querés hacer personalmente, me la mandás en un WhatsApp, o si no, me la mandás en el curso de Teurgia para que aprendan todos y las dudas que tengan de lo que yo he dicho hasta acá,
las vamos aclarando en el curso de teurgia. ¿Qué les parece? Así entramos en Pista y Sofía. Bueno. Viene, ya dijimos que hablamos de Pinto. Acordémonos en un repaso que Pista y Sofía, el gran problema de Pista y Sofía es que es engañada y se abalanza sobre la luz suprema, sobre lo que consideraba que era la luz suprema, y esa luz suprema resultó que era un engaño de los arcontes de la ley y del demiurgo. Por eso vamos a hablar después de este tema. Entonces, Pista y Sofía cae envuelta dentro de una falsa luz. Entonces, viene el sexto arrepentimiento de Pista y Sofía, donde Pista y Sofía, después de todo lo que ya estamos hablando, porque Pista y Sofía, bueno, ya hemos hablado, para lo que si no está el video anterior, es el drama de la esencia nuestra, de nuestra alma o de nuestra conciencia, pongamos el nombre que querramos, porque si estamos en la gnosis tenemos que decir la esencia. El mismo maestro Samael en su momento escribía los libros como yo superior y yo inferior, no sé si se acuerdan. Los que lo leyeron, los libros antiguos del maestro Samael, él hablaba de yo superior y yo inferior, ¿no? Y después decías, saca el término esencia, y porque dice yo superior y yo inferior son dos partes de una misma cosa, ¿no? Más ese criterio después no se aplica al centro intelectual superior e inferior, sería lo mismo, tendríamos que aplicar el mismo criterio. O al centro emocional superior o inferior, deberíamos aplicar entonces el mismo criterio que se aplicó con el yo superior o el yo inferior. Lo que pasa es que hay muchas luchas de términos, por eso no hay que enroscarse demasiado en los términos, sino en lo que uno está entendiendo. Como dice liturgia, cada palabra tendrá el significado que tú le deis, que nosotros le demos. Así sea una mala palabra, si nosotros vieron que acá en Argentina se utilizan las malas palabras, se utilizan hasta para elogiar a la gente. Entonces, nosotros somos un pueblo raro en Argentina que usamos las palabras, la misma palabra puede servir para insultar o puede servir para elogiarlo o para darle una máxima calidad a esa persona. Bueno, el sexto arrepentimiento, Sofía tiene que reconocer, se llama el reconocimiento del poder divino, el sexto, donde si Sofía no reconoce que hay un poder divino más allá que la puede rescatar, acá entra en el reconocimiento del poder divino que ustedes, o sea, es algo que está más allá de la creencia, porque todo el mundo cree que hay algo divino que lo va a salvar, ¿no? Pero como esa fe ciega, piensa que eso lo va a salvar pero sin hacer nada a cambio. Pero el poder divino, o sea, esa luz suprema que representan muchísimas cosas, se expresan a través de esa luz suprema. Los maestros de la logia blanca son una representación de esa luz suprema en un plano más inferior. Por eso se llama el círculo consciente de la humanidad solar, los maestros que forman eso, esa luz. Y todos los maestros cuando están unidos se ven como una gran luz. Esto lo digo por experiencia que yo he tenido, donde eh, en una experiencia en la iglesia gnóstica, dentro del templo, entre los mundos superiores, obviamente, no de acá, se veía se veían los maestros, pero se veían todos luces. Todos los maestros se veían, pero como grandes luces, ¿no?
Por supuesto que la mente de uno le quería poner mente, túnica blanca, lo quería revestir con los atuendos que uno considera que tienen que tener, pero en definitiva eran grandes luces, eran grandes energías, ¿no? Y al fondo sí se veía esa gran energía, ¿no? Que debería representar a Jesús, según lo que dicen. Yo no llegué hasta adelante de todo, es lo único que tengo para decirles, ¿no? Y si llegué, no lo recuerdo. Sí recuerdo haber ingresado, haber visto lo que tenía que ver, pero no era de los que estaban en primera fila, eso se los garantizo. Entonces, eh, y ahí no es como hace Susana, que se va colando, así llega a primera fila, no, es distinto, ¿no? Entonces, es porque uno no, yo creo que está relacionado con el nivel de conciencia que tiene uno porque uno quiere avanzar y no puede, ¿entienden? Por más que quieran avanzar, van a hacer la fuerza y no van a tener la fuerza para llegar. Y yo creo que esa fuerza está relacionada con la falta de merecimiento de uno, con la falta de trabajo de uno. Bueno, entonces eso es la luz suprema. Entonces hay que tener una conciencia de eso y saber que uno necesita, ¿qué hace Capisti Sofía? Cuando reconoce el poder divino, que indica que está reconociendo que hay una fuerza superior que la puede rescatar. Traduciéndolo en criollo, en argentino diríamos, hay que dejarse ayudar. Pisti Sofía se tiene que dejar ayudar, porque había sido víctima de un engaño. Creo que esto lo podemos llevar a una escala nosotros de algunos lugares. Eh, Muchos de los que estamos acá hemos sufrido lo que llaman tradiciones espirituales. Entonces, cuando uno ha sido traicionado espiritualmente, le es muy difícil volver a confiar en lo espiritual. Y hay personas que quedan ahí, que quedan ahí. A mí, en mi proceso, me ayudó muchísimo un Rinpoche Norbu, que no es el que está vivo ahora, es otro, de la línea Sochen, que era compañero de Dalai Lama, y yo lo fui a ver en el año 2011, estuve con él, y atendió 3 personas nomás en Argentina, y si bien él me dio lo que se llama la transmisión budista, solo empezó a hablarme de la tradición espiritual que yo había padecido. Yo no le hablé nada de ninguna institución, y él me habló de la tradición espiritual que yo había padecido, y sus palabras sinceramente me ayudaron muchísimo. Era lo que yo necesitaba en ese momento, donde nadie me hablaba, quizá. Entonces apareció un ser de luz y me habló acerca de lo que es la tradición espiritual. Entonces, esa tradición espiritual, si nosotros la seguimos viviendo y seguimos todavía que, con ese rencor a esa tradición, no vamos a poder nunca hacer lo que quiere Piste Sofía, es este arrepentimiento, que es el reconocimiento del poder divino y dejarse ayudar. Con esto te estoy diciendo que hay que olvidar, son dos temas distintos. Olvidar es una cosa porque las cosas que a uno le pasaron, uno no las va a olvidar. Lo que tiene que hacer es que
es sacarse esos resentimientos y esos sentimientos que uno tiene cuando se recuerda de esas cosas, ¿no? Pero también las tiene que ver con un aprendizaje de lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer, ¿no? Discúlpeme, tengo un problema acá de la modista. Bueno, entonces, eso representa el sexto, donde hay una entrega total. Fíjense, el sexto arrepentimiento lleva a una entrega total hacia la fuente de redención, o sea, una entrega total de lo divino, donde uno dice, bueno, voy a confiar, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Eso en la parte humana, ¿no? En la parte espiritual, casi siempre hay un impulso de decir, sí, lo voy a hacer, y la parte humana es la que pone todas las excusas para que no se haga. Séptimo arrepentimiento de Pistisofía, la esperanza de la liberación. Con Pistisofía está viviendo en el caos, porque cuando es engañada cae dentro del caos. Lo que en la esperanza de liberación, ¿qué espera Pistisofía? Espera ser liberada del caos en que se encuentra y ser restaurada a su estado original, ¿no? O sea, es medio ambiguo la segunda parte, pero vamos a poner una simbología de nuestra vida. Quizá tomamos decisiones que nos hicieron meter en un caos de nuestra vida y uno dijera, si pudiera volver 10 años atrás, evitaría este caos y volvería a estar como antes. Eso no se puede, pero es lo que quiere Pistisofía. Pistisofía, ¿qué quiere? Quiere ser restaurada a como estaba antes y quiere salirse del caos. Y para eso necesita voluntad. Y en esa esperanza de liberación, es uno de los más grandes arrepentimientos que comienza a recibir Pistisofía, porque hay arrepentimientos más fuertes que otros, ¿no? Y este arrepentimiento la lleva a confiar en la vida, en la luz suprema. Se da cuenta que tiene que confiar totalmente en esa luz suprema. Si no, no tiene posibilidades de redención. Octavo arrepentimiento, la lucha interna, ¿no? La lucha interna se ve en la persona entre ese batallar de los opuestos, entre lo que está bien y lo que está mal, dice que Sofía lucha entre el deseo de ascender y por otro lado están las fuerzas del caos que la quieren llevar y tirar hacia abajo. Y tiene esa lucha interna, esa contradicción que se ve en la persona cuando tiene ese conflicto interior. Esa persona que tiene un conflicto interior donde todos lo hemos vivido y ya en el estado que estamos todos creo que considero que ya lo han vivido, de decir, bueno, ¿hago o no hago lo que me dicta la conciencia? Y ahí surge un conflicto de intereses. Pero si yo todo lo que me dicta la conciencia tengo que renunciar a esto, a esto, a esto y a esto y a esto, pero yo quiero esto y esto y esto, pero yo trabajé tanto para esto, esto y esto. O cada uno sabe las excusas y lo que pasa por la cabeza de cada uno.
¿no? Hay algunos que, si yo hago esto, puede pasar desde una decisión que tenga que ver desde dejar un perrito hasta dejar un trabajo, hasta dejar una familia, hasta irse a un lugar, o no irse, sino sacrificar su estilo de vida, eh, reprogramar su vida, y en reprogramar su vida que entra. Y bueno, dedicarse a más tiempo consigo mismo, a las prácticas, al despertar, replantearse el trabajo, porque si uno no vive pendiente de la fuerza del caos, y la fuerza del caos habitan dentro nuestro, y como habitan dentro nuestro, a no ser que sean pruebas iniciáticas, producen caos en nuestro exterior, ¿no? Entonces está esa lucha interna, ese conflicto interno que existe entre el espíritu y los impulsos materiales. Los impulsos materiales quieren retener a Piti Sofía, y el espíritu quiere elevarla. Si bien espíritu y materia son la misma cosa, pero acá hay un combate, porque acá se está hablando de materia en estado de caos, no de materia organizada que le da orden a algo espiritual, sino eh, ese caos que es producido por todo nuestro andamiaje psicológico, ¿no? Que el andamiaje no tiene nada a veces, está tan desordenado que no está ordenado una cosa tras de otra, ¿no? Arriba de otra. Ojalá lo tuvieran así fueran los egos, lo tuviéramos bien colocados y ordenados. Por lo menos creo que sería un gran paso. Pero también nos tenemos tan desordenados que a veces somos personas como esos días en que hace calor, hace frío, hace lluvia y hace viento, que tenemos los cuatro climas en un día. Bueno, muchas veces somos ese tipo de personas, que tenemos todos los climas dentro de un día. Somos lágrimas y sonrisas, ¿no? Esto lo digo porque cuando nosotros teníamos 18 años, había una esposa de un sacerdote gnóstico que lloraba y se reía, y la bautizamos lágrimas y sonrisas, ¿no? Entonces, este, cada palabra que yo les digo muchas veces tiene un origen en algún lado, ¿no? Entonces, ella de golpe lloraba por cosas que le habían sucedido, y se largaba a llorar, y de golpe pasaba la risa, ¿no? Entonces la bautizamos lágrimas y sonrisas. Pero creo que, si bien eso es un extremo, muchos de nosotros quizás no vamos entre las lágrimas y las sonrisas, pero tenemos esas subidas y esas bajadas entre la luz y el caos. Noveno arrepentimiento: la fe en la justicia divina. Cuando se habla de fe, y valga la redundancia, lo han leído todos, se habla de fe consciente, pero yo siempre definí la fe no solamente como fe consciente, sino como una persona que da fe. ¿Vieron cuando un escribano da fe? Quiere decir que lo vio, que le consta. Para mí la fe es más exigente que esa fe consciente. Uno tiene que haber visto algo para tener fe. Yo tuve siempre esa exigencia, pero conmigo. No,
hablar de fe consciente, que dejaba de ser, no dejaba de ser una palabra, fe consciente, que está dicha por el maestro Samael en los libros. Entonces yo buscaba la fe, ¿no? Y buscaba esa fe de ver. Y cuando vi, confié. Hasta que no vi, no confié. Parezco ese apóstol que tuvo que meter el dedo en la llaga. Así dicen, ¿no? Pero eh, uno tiene que tener fe en esa justicia divina, ¿no? Porque en ese trabajo, primero, tiene el arrepentimiento de la lucha interna, y después de vencerse de la lucha interna, donde sale del conflicto y dice que tiene que confiar en la luz, después tiene que confiar en que se va a hacer justicia. Y no es justicia que va a justiciar a todas las personas que son nuestros enemigos, no. Cuando se habla de la justicia de Pistisofía, se habla de la justicia de que los arcontes que en un momento la engañaron, la, no solamente la engañaron y la hicieron caer, la van a ayudar eh, a salir. O sea que la ley divina va a ayudar que salga. Si se nos encogió, José. Bueno, así. Acá viene el décimo arrepentimiento. Se llama el reconocimiento de la fragilidad humana. Sofía admite su debilidad y la facilidad con la que fue engañada por la fuerza del caos. ¿Entienden? O sea, Viste, Sofía se da cuenta de la fragilidad que tiene y de la ingenuidad que tiene, de lo ingenuo que es, y de lo fácil que pudo ser engañada. Pero qué ocurre en este arrepentimiento? Ocurre algo que ya es un gran avance. Toma conciencia de la facilidad en que fue engañada. ¿Y de qué le sirve tomar conciencia de la facilidad que fue engañada? Está en la afirmación que acabo de hacer. Ya tiene conciencia de lo que es el engaño para no caer víctima nuevamente. Por ejemplo, hay muchas jugadas que nos hace nuestra mente y nos hace cometer siempre los mismos errores. Eso es fragilidad humana. Cuando nuestra conciencia tome, y valga la redundancia, conciencia de lo frágil que es y lo fácil que es de convencer o de dejarse engañar para cometer un acto, ahí comienza el cambio. Ahí comienza el cambio y el rescate de Pistisofía. En el noveno arrepentimiento y en el décimo. Después, eh, bueno, también en el décimo está relacionado con la humildad y con el reconocimiento que hace, esto como una redundancia de lo anterior, de los arrepentimientos anteriores, y se da cuenta nuevamente que necesita la ayuda de lo divino, ¿no? Todo esto está dentro del panorama que esta parábola la contó Jesús, viene en la cuenta Jesús, en Pistisofía, donde Jesús representa ese redentor que viene a rescatar a Pistisofía, o sea, viene a rescatar las almas y enseñar el camino de la vuelta al seno de Dios, ¿no? Esto es una alegoría también que encaja con el drama crístico. O sea, esto también encaja con ciertas
con ciertos procesos que pasó Jesús durante todo eh, su drama, ¿no? Con todo su drama. Fue pasando por cada una de estas cosas y la va explicando. Y la va alegorizando como si fueran un pasaje de Pistisofía. Porque si nosotros hacemos relación con esto, Jesús tuvo que confiar cuando dijo, y también tuvo que entregarse cuando dice, Padre, hágase tu voluntad, mas no la mía. Cuando tenía dudas, pasa de mí este cáliz, mas no se haga mi voluntad sino la tuya, pero tenía dudas. Cuando estaba en el desierto, tembló acerca de lo que se le venía. Entonces acá en el drama de Pistisofía también está revelando todas las cosas que va pasando un iniciado en ese drama, en Pistisofía. Arrepentimiento número 11, 11. La afirmación de la luz interior. ¿Qué hace acá? Pistisofía es como... ¿Se acuerdan de ese mandamiento que se usa mucho en la religión católica? En la gnosis no se aplica mucho y no se sabe cómo aplicar. De hecho, cuando yo elaboré, ustedes saben que no, se sabía que había 7 sacramentos. Yo te voy a contar la historia. Sabía que había 7 sacramentos por una copia de la Iglesia Católica, ¿no? Y no sabían cuáles eran los 7 sacramentos. Y yo estoy hablando sinceramente. Entonces, el maestro Samuel había dado algunos salteados, pero no todos. Yo los conocía todos por la iglesia y por leer y por estudiar. Pero cuando hablo dentro de las instituciones gnósticas no conocen muy bien lo que son los 7 sacramentos. Entonces, me acuerdo que todos hablaban, y la primera persona que lo explicó y sentó un precedente de lo que eran los 7 sacramentos fui yo. Pero no lo digo con orgullo, lo digo porque es lo que digo siempre, dentro de las enseñanzas gnósticas, el maestro Samael hablaba para personas que ya sabían y que tenían conocimiento. Y después entraron muchas personas que no tenían ni idea de lo que es lo que es ese conocimiento y de lo que es un sacramento. Por ahí tengo la conferencia que yo desarrollé, los 7 sacramentos. Bueno, este 11º arrepentimiento me hace acordar muchísimo al sacramento de la confirmación, ¿no? Que dice, Sofía, o sea, Sofía, reafirma su conexión con la luz suprema y declara que su verdadera esencia pertenece a ella. O sea, ¿qué hace acá? Sofía se declara como parte de ese Ein Sof, como parte de ese absoluto, como parte de esa luz suprema, como esa parte, como parte de Dios, como parte del inmanifestado. O sea, se reconoce y ahí fija el objetivo, que el objetivo era volver, que ya lo está marcando de antes, volver hacia dónde, volver hacia el lugar donde estaba antes. Pero la única diferencia es que va a volver con todo este conocimiento que antes no tenía de haber caído. Arrepentimiento número 12. La promesa de la lealtad se llama. Sofía, mire, esto lo tengo textual. Sofía promete permanecer fiel a la luz suprema y nunca más dejarse engañar por las fuerzas del caos. Esto es un compromiso que realiza Priesti Sofía. Aquí lo que se revaloriza de Priesti Sofía es la fuerza del compromiso. Porque sin compromiso no
hay ascensión. Sin compromiso no hay ascensión. La persona que no está comprometido con hacer un trabajo sobre sí mismo no tiene la oportunidad de redimirse. Esto representa el compromiso con el camino espiritual y con la determinación de no desviarse nuevamente. Varios de los que nos encontramos acá quizás nos hemos desviado en algún momento. Entonces está con el compromiso de no desviarse nuevamente. Este es el compromiso de Piscis Sofía. El compromiso con la parte espiritual y no caer de vuelta en el error. No caer víctima nuevamente de la falsa luz. No caer víctima del caos. O sea, de no desviarse del camino. Y acá viene el último de los arrepentimientos, que es el número 13, decimotercer arrepentimiento, que es la culminación de la redención. Sofía, o sea, Piscis Sofía, expresa gratitud por el apoyo recibido y celebra su inminente liberación de las tinieblas. Acá cuando Piscis Sofía ya se siente que ha sido rescatada, esto después lo vamos a ir hablando, porque esto tiene que ver con el avión 12, con el avión 13, pero vamos a ir hablando un montón de cosas. No es que todas se van viviendo simultáneamente. Hay un montón de cosas que las tenemos que agrupar. Primero vamos a hablar de los misterios, después vamos a hablar de los arrepentimientos, después hablaremos de los misterios, etcétera, etcétera, para hacer al final toda una unión de todo lo que hemos aprendido. Entonces, simboliza la culminación del proceso de redención. O sea, quiere decir que acá, en el decimotercer arrepentimiento, Piscis Sofía logra integrarse con la luz suprema. Lo otro fue explicado, parece muy fácil, pero lleva años hacerlo, ¿eh? Integrarse con la luz suprema, primero que necesita Piscis Sofía, aceptarla, darse cuenta que fue engañada, eh, comprender que tiene que trabajar con la ley, comprender que es fácil de engañar, comprometerse, y después que ha hecho todos esos pasos, sí obtiene el resultado que es el decimotercer arrepentimiento donde llega. Y llega arrepentida, como el hijo pródigo que vuelve arrepentido, pero vuelvo al seno del Padre. Y acá rescaté esto. Estos 13 arrepentimientos no solo relatan el viaje de Piscis Sofía, sino que también son una guía simbólica para el alma humana. Representan etapas universales del proceso de autoconocimiento, arrepentimiento, liberación y ascensión espiritual. Este camino es posible mediante la fe, mediante el conocimiento espiritual y el apoyo de lo divino. Eso tiene que tener cuenta. Y en el contexto, Pistisofía, los misterios de Pistisofía, los arrepentimientos, perdón, de Pistisofía son enseñanzas esotéricas y prácticas espirituales que nos ayudan al alma para ascender a la luz suprema. O sea, estos arrepentimientos que expresa Jesús son enseñanzas básicas y prácticas que nosotros debemos llevar a cabo para liberar nuestra esencia. Es como si Jesús hubiera codificado en 13 arrepentimientos el camino desde la pistisofía embotellada en el caos hasta que es liberada. En esos 13 arrepentimientos. Y en cada arrepentimiento, ¿qué hacía Pistisofía? Lo dijimos al comienzo. En cada uno de los arrepentimientos y en cada una de las etapas,
Pistisofía recurre a los cantos y a las alabanzas, al antiguo lenguaje bíblico, que todo era a través de cantos y alabanzas. Así enseñaba Jesús, a través de cantos y alabanzas, como enseñaban los antiguos judíos. Todo eran cantos y alabanzas, los salmos, por ejemplo. ¿Y para qué nos sirven conocer a nosotros los, los misterios de los arrepentimientos? Primero, para reconocer que hemos caído en el mundo material. Reconocer que estamos en el caos y que estamos víctimas y prisioneros del mundo material. Después dice purificarse del peso de las tinieblas, representada por los arcontes que engañaron a Pistisofía, que forman toda esa estructura de abajo. Por eso los antiguos gnósticos estaban en contra del demiurgo, porque decían que era el demiurgo el que había engañado a Pistisofía y le había hecho caer. Y tercer punto, reconectarse con la luz suprema. Y acá viene, cada uno de estos 13 arrepentimientos representa un nivel en iniciación en que el alma progresa de cada uno. O sea, estos 13 arrepentimientos se dividen durante las 7 iniciaciones de misterios mayores. Y se empiezan a vivir desde que entraron, para ser más exacto, desde el sendero probatorio hasta la séptima iniciación de misterios mayores, durante todos los misterios menores y durante todos los misterios mayores. Y culminan, estos 13 misterios culminan en la séptima de mayores. Y comienzan en el día que hemos pasado por el ritual gnóstico, por un ritual de iniciación. Porque el ritual gnóstico no fue hecho en base a otro ritual, mucho más antiguo. Rituales que datan y se dice que fueron entregados por Sanat Kumara para que las personas entraran dentro del colegio de iniciados y se activara la iniciación. Que sepa, por eso le dije que le hicieran a Jorge Adón en las llaves del reino interno, donde vean que esos rituales son muy similares en distintas civilizaciones y en distintos momentos y distintos tiempos, de acuerdo a la idiosincrasia del lugar. Bueno, ya terminamos con los 13 arrepentimientos. Vamos a cortar acá. No sé si tienen alguna pregunta o algo, porque se va la hora volando, ya son las 10:30. Nada. Bueno, José, ¿algo? No. No, es Bueno, un tema que me excede a mí, así que. nada, no te excedes. Bueno, bueno, muchas gracias a todos. Ya las preguntas por el chat que haya. Eh, hablen con las personas que vean que están faltando, escríbanle. Yo a veces no tengo tiempo para escribirle a todos. Entonces escríbanle a las personas que vemos que están faltando, ¿no? Este, es muy probable que si no vuelven haya encontrado otra cosa. Así es la vida. Entonces, porque hay personas que necesitan continuamente tener, son como esas ovejas que necesitan tener el pastor continuamente al lado para no escaparse. Y eso es porque yo no soy esa clase de pastor, yo doy libertad. ¿Entiendes? Porque considero que la libertad es lo mejor que se le puede dar a una persona, ¿no? Dicen que si no hay libertad y uno siempre vive de esa manera, nació para ser borrego.
y lo que menos necesitamos dentro de un colegio iniciado son borregos. ¿Entiendes? Por eso decía que esto es para pocos. Entonces espero que sepan entender nuestra psicología, que a veces eh, yo prefiero que uno de los nuestros valga por 100 de los otros. Así. Porque fíjense, un pueblo como el judío fue liberado por un solo Moisés, que era que tenía todo el poder, podía hacer lo que quería. No. Y lo que tuvo que luchar Moisés para que le creyeran, ¿no? Bueno, esto es todo. Entonces, muchas gracias. Estamos en los chats hablándonos y todo. Y muchas gracias por su colaboración. Es un abrazo para todos. Yo lo único que quiero agregar es que me gustaría verlos, ya más allá del nombre, ver las caras en las conferencias, si no se vuelve muy frío. Nada, sugerencia. Sí, algunos podrían prender la cámara de vez en cuando para verlo. Vamos a suponer que hoy vinieron sin remera, como yo que estoy de pantalones cortos, pero para la próxima que vengan vestidos por lo menos en la cintura para arriba. Así que, bueno, sí estaría bueno. Porque, fíjense, el mundo virtual ya nos da la posibilidad de hablar de nuestras casas y encima que el mundo virtual nos limita, encima hablarle a una pantalla negra es como más, no tiene ese sabor de decirle, de vernos por lo menos, ¿no? Que por lo menos deberíamos vernos un poquito. Piénsenlo, que lo que dice Sí, José me parece totalmente justo. ¿Algo más? ¿No? Bueno, un abrazo para todos, nos estamos viendo. buenas noches. Buenas noches.